Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Qué pasa en una casa donde papá o mamá exigen cosas en las cuales no ponen ejemplo a los hijos? No tomes, sabes, en esta casa no se toma, por ejemplo, pero el papá cada fin de semana llega borracho. Se va rompiendo la forma de crianza, de liderar una casa. Y el liderazgo, hermanos, conlleva ejemplo en tu casa, en tu matrimonio, en una empresa, en una iglesia. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Primero de Timoteo 3. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en desacrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo y recibido arriba en gloria. Lo que llevamos hasta este momento, en Éfeso, unas personas en la iglesia estaban transformando las enseñanzas, teniendo una mala doctrina y por ende enseñando lo contrario a lo que debían de estar enseñando. También hablábamos del capítulo 1, donde dos personas estaban desviando y siendo de mala influencia a los congregantes de esa iglesia. Los estaban desviando de su camino y Pablo los reprende y los expulsa de la iglesia por el mal que estaban haciendo a las personas de ahí. En el capítulo 2 veíamos que había mujeres apoderándose de la iglesia de manera autoritaria por el contexto de donde vivían. No sé si se recuerdan de eso que habíamos hablado el domingo pasado. Apoderándose de la iglesia de una manera autoritaria, igualmente tergiversando las enseñanzas, no enseñando lo que tenían que estar enseñando, sino todo lo contrario, enseñando lo que ellos interpretaban de manera errónea. También veíamos por qué la mujer no debería estar enfrente de una iglesia, no desde un punto de vista machista como se puede tomar, sino desde un punto de vista realista, neuronal, biológico, hormonal, en el que la mujer en muchos escenarios puede estar muchísimo más capacitado que muchos hombres, y yo he visto eso. Pero hay algo en el sistema de ustedes, mujeres, que yo mismo también he visto, cómo la mujer más capaz que muchos hombres pierde neutralidad, pierde razonamiento y decide con emociones en escenarios donde el corazón debe de ser apagado y la mente prendida. Hay muchos escenarios en la vida, en una empresa, en una iglesia más que nada, donde tienes que decidir con esto y no con esto. Y las mujeres en algunos casos, por todo lo que conlleva su sistema, no lo van a poder hacer. Así que en este capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo: mira, a esa iglesia ve y muéstrales estos puntos que debe de cumplir una persona, que debe de tener una persona para estar al frente de una iglesia, para liderar una iglesia. Pero no solo eso, también te menciona con simples 4 palabras cómo debe de comportarse una mujer en una iglesia. Y
Y lo ideal sería que esto lo llevemos afuera, no nada más estar con comportamientos sí, realmente falsos aquí adentro, sino lo que somos aquí afuera, somos aquí adentro, lo podemos llevar afuera. El capítulo base es el versículo 14 y 15, si me acompañan a leerlo, 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, ya una vez que le dijo todas las cosas, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Sepas cómo debes de conducirte, cómo debes de comportarte, cómo debemos de comportarnos aquí adentro. Es ser falsos, porque si afuera somos una cosa, es ser falsos. Yo durante muchos años, como un ejemplo propio, afuera era una cosa y aquí adentro otra. Y no, eso no benefició mi vida. Al contrario, hasta que Dios me permitió lo que soy aquí adentro, poder llevarlo allá afuera, es cuando vi que mi vida fue beneficiada. Y cómo debemos de comportarnos aquí adentro es lo que tenemos que llevar allá afuera. Si vemos la lista de los requisitos para estar al frente de una iglesia, desde el primer punto ya la mayoría estamos descartados. Irreprensibles, es lo primero que se nos menciona. La mayoría de nosotros desde el primer punto, si esto fuera un concurso, ya perdimos, ya no somos seleccionados. Irreprensibles, porque la mayoría de nosotros, tú y yo, tenemos muchas cosas muy reprensibles y muchas cosas muy cuestionables en nuestras vidas. Número 2, aquí la mayoría de encargados de una iglesia católica ya quedaron descartados por completo. Marido de una sola mujer y fiel a su esposo. La persona que está al frente de una iglesia tiene que estar casada. Pero la iglesia católica enseña totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. ¿Por qué? Ustedes que vienen del catolicismo, la mayoría saben por qué enseñan a los líderes de una iglesia el título que le quieran llamar, papa, obispo, el que quieran. ¿Por qué no tienen que estar casados? ¿Por qué les enseñan eso? Ellos toman como ejemplo a Jesús y a Pablo. Una de las razones por las que hacen eso. Toman como ejemplo a Jesús y a Pablo, porque ellos que no se casaron pudieron consagrarse y dedicarse al 100% a las cosas de Dios. Sin embargo, un requisito para estar al frente de una iglesia es tener una familia, un matrimonio, hijos. Y tiene sentido, porque ¿qué nos va a estar enseñando sobre organización, sobre familia, sobre educación? Alguien que nunca ha vivido eso. ¿Qué nos va a estar enseñando? Como un líder nos va a enseñar cómo llevar un matrimonio, cómo llevar la relación con tus hijos y la educación, si nunca se ha casado y nunca ha tenido hijos. Claro que tiene sentido. Entonces aquí la mayoría de líderes de una iglesia católica ya descartados totalmente. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Aquí ya también muchos volvimos a quedar completamente descartados. Yo primero, hermanos, apto para enseñar. ¿Qué es apto para enseñar? Que hablemos bien bonito, que nos desenvolvamos bien padre aquí arriba. Eso no es ser apto para enseñar. Apto para enseñar es apto para enseñar. ¿Lo podemos subir un poquito? Por favor. 1, 2, 1, 2. Apto para enseñar. ¿Qué es apto para enseñar? Conlleva algo más grande que hablar bonito al frente de ustedes. Apto para enseñar es que lo que decimos aquí arriba lo llevamos a nuestra vida allá afuera. Eso es ser apto. Que todo lo que yo les vengo a decir, y cualquier hermano que se suba aquí, todo lo que les digamos lo pongamos en práctica allá afuera. Ahí somos prácticos para poder enseñar algo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible y no amante al dinero. Volvimos a quedar descartados muchos en estos puntos. Pero también te menciona otros 2 puntos aparte para ser líder o encargado de una iglesia. No debe de ser un nuevo creyente, dice Neófito, no debe de ser un nuevo creyente. Y yo durante muchos años no entendía por qué esto. Pero ya van pasando los años y me di cuenta del por qué. Hay muchos creyentes que en su primer medio año se quieren comer el mundo espiritual y quieren hacer todo y quieren hacer y deshacer. Pero al segundo, su emoción espiritual baja. Pero ya una persona más madura espiritualmente, más madura espiritualmente ya tiene estabilidad mental o espiritual para poder aguantar la vida cristiana. Y otro, ser un buen ejemplo allá afuera para no desacreditar la palabra. Lo mismo en lo que les estaba diciendo. Lo que enseñemos aquí, podamos llevarlo a la práctica para no desacreditar la palabra. ¿Cuántos requisitos?
Una persona hace pocos años, no es de aquí de Irapuato, muchos percibimos que quería la atención y los aparentes beneficios sociales que conlleva estar al frente de una iglesia, quería la admiración, el respeto, y mejor se fue e hizo su iglesia. No es de aquí, repito, de Irapuato. Pero estar aquí al frente, hermanos, estar aquí al frente de una iglesia, algo que muchos no entienden, es que estar aquí no es sinónimo de poder. Estar al frente de una iglesia es representar con ejemplo, servicio, amor, humildad y responsabilidad espiritual que no cualquiera podemos tener. Un lugar como este, aquí al frente, o tener el liderazgo de una iglesia, un lugar como esta iglesia, no es una universidad para catedráticos, para diplomados en doctrina, es un hospital para enfermos como tú y como yo. Es un hospital para gente dañada y rota como tú y como yo. Un lugar como este nos sana, no nos sube el ego con base de mucho conocimiento, nos sana por los rotos que estamos. Y por ende, el líder debe cumplir un repertorio de cualidades grandísimo, porque terrenalmente y estructuralmente es el encargado de sobrellevar una iglesia. Sabemos que es Dios, que es Cristo, pero aquí, presencialmente y terrenalmente, es la persona que sobrelleva las ovejas. Pero por otro lado vemos malos ejemplos como, no sé, Nelson Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo, arrestado por abuso sexual infantil, por trata de personas, por literal producción de pornografía infantil. Vemos a líderes reconocidos como Marcial Maciel, abusador sexual de menores, del mismo sexo que él, además homosexual, y Juan Pablo II, que era el máximo líder y de los papas más queridos por la Iglesia Católica, teniendo el conocimiento total de que este cuate hacía esto, y aún así dándole respaldo y apoyo público. Es mucho más fácil cumplir las expectativas laborales como director, como un gerente, para tener éxito laboral, que cumplir requisitos para liderar una iglesia. Y no nos vayamos tan lejos, ¿qué tan bien has podido liderar tú tu propia casa? Mamá o papá, lo que seas, ¿qué tan bien has liderado tu propia casa? Siendo un buen ejemplo, educando bien. Imposible no es, pero es algo que solo Dios concede a un hombre para que pueda sobrellevar la iglesia. Gracias.